Hola, me llamo Saray Ortega, soy licenciada en Psicología y actualmente estoy estudiando el máster en Formación del Profesorado. En este vídeo os voy a hablar de la comunicación no verbal. Hablaremos de la diferenciación entre comunicación verbal y no verbal, además de introducir los tres componentes de este lenguaje no verbal: paralingüística, kinesia y proxémica. También explicaremos las funciones que puede cumplir esta comunicación no verbal y su relación con las mentiras. Para empezar, debemos de preguntarnos por la definición de comunicación en sí. Esta se podría definir por el intercambio de información entre dos o más interlocutores. Este intercambio se diferencia en dos claros componentes, verbal y no verbal. Se estima que no más del 35% del significado social de cualquier conversación corresponde a las palabras habladas. Esto otorga una gran importancia a ese otro lenguaje, complementario al de las palabras. Nuestro cuerpo emite constantemente información acerca de cómo nos sentimos o nuestras intenciones. Incluso en silencio, nuestras expresiones o posturas hablan por nosotros. El lenguaje corporal cuenta quiénes somos y cómo nos sentimos. Para el estudio de la comunicación no verbal, es habitual diferenciar entre tres elementos básicos: la paralingüística, características que acompañan al lenguaje hablado; la kinesia, movimientos o gestos; y la proxémica, uso del espacio personal. La paralingüística hace referencia a los aspectos no semánticos del lenguaje. Por ejemplo, un tono ascendente podría sugerir duda o indecisión, mientras que uno descendente indicaría afirmación, determinación. El timbre, por otro lado, es la cualidad que nos permite reconocer las voces de nuestros conocidos. Cuando alguien emplea un volumen bajo, siempre suponemos que es tímido, mientras que alguien con más seguridad o autoridad suele hablar más fuerte. Por último, el ritmo o velocidad del discurso nos podrían indicar si el individuo está nervioso o tranquilo. Ya hemos mencionado a la kinesia como los movimientos, gestos, miradas y posturas corporales. De hecho, hay muchos gestos que transmiten un mensaje por sí mismo, sin necesidad de ir acompañados de otro discurso, como cruzar los dedos, alzar el brazo o agitar la mano. Sin embargo, la cara es donde la naturaleza de nuestras emociones se ve reflejada de una forma más clara. Nuestros ojos, cejas o boca dicen mucho acerca de cómo nos sentimos. Nuestra expresión facial tiene tal relevancia que incluso la hemos tenido que trasladar al lenguaje virtual. ¿Os suena de algo el término de postura seco? Cuando discutimos con alguien y de forma inconsciente, nuestro cuerpo refleja si estamos de acuerdo o no con nuestro interlocutor. Así, cuando compartimos un mismo punto de vista, adoptaremos una postura similar, pero si en algún momento diferimos, nuestra postura cambiará, demostrando nuestro desacuerdo. La proxémica estudia el uso del espacio personal. Todos tenemos un mínimo espacio alrededor de nuestra persona que consideramos propio y cuya transgresión puede resultarnos incómoda o molesta. La distancia que consideramos apropiada para la interacción con otros va cambiando según la situación en que nos encontremos, según si hablamos con un amigo o un desconocido, si se trata de una entrevista de trabajo o una cena familiar. Además, también dependerá de si somos más o menos extrovertidos o de las normas sociales dictadas por nuestra sociedad. Según Ekman, la interacción entre el lenguaje verbal y el no verbal cumple una serie de funciones, como podría ser sencillamente repetir lo que nuestro mensaje verbal dice. Es como cuando saludamos a alguien a la vez que agitamos la mano o cuando señalamos algún objeto mientras lo indicamos con nuestro dedo. En este caso, la comunicación no verbal y la comunicación verbal estarían diciendo exactamente lo mismo. Otra función sería la de sustituir al lenguaje verbal. Por ejemplo, cuando le preguntas a alguien sobre algo y se encoge de hombros, no hace falta que te diga no lo sé para entender su mensaje. En este caso, la comunicación no verbal sustituye a la verbal. Pero nuestra comunicación no verbal también puede contradecir nuestra comunicación verbal. Imagínate que un compañero tiene una exposición oral y te dice que no está nervioso, pero te lo dice mientras le tiembla la mano y la voz. En este caso, su comunicación no verbal te estaría indicando que en realidad sí que está nervioso. Otra de las funciones sería la de complementar el lenguaje verbal. Esto es todo lo contrario a lo anterior. En lugar de contradecirlo, lo amplifica. Imagínate que alguien te regaña
y lo hace elevando la voz y con el ceño fruncido. En este caso, su comunicación no verbal estaría complementando su mensaje, te estaría confirmando que realmente está enfadado. La siguiente función sería la de acentuar lo que decimos. En este caso, los gestos sirven como exclamación para dar importancia a ciertos elementos del lenguaje en lugar de a otros. Y por último, nuestros gestos también pueden ayudar a regular o controlar el mensaje, la fluidez de nuestra comunicación con la otra persona. Por ejemplo, mientras asentimos, le comunicamos a la otra persona que entendemos lo que nos está diciendo, o si bostezamos, le podremos dar a entender que no nos interesa lo que dice o que nos aburrimos. Además, me ha parecido interesante hablar de la relación entre el lenguaje no verbal y las mentiras. Cuando mentimos, la culpa o el miedo pueden reflejarse en nuestras expresiones, voz o posturas, incluso cuando el mentiroso intenta ocultarlas. A veces es el esfuerzo por evitarlo lo que revela el engaño. Bueno, y espero que el contenido de este vídeo os haya parecido interesante. Muchas gracias y os dejo por aquí un enlace a mi blog en el que podéis encontrar mucha más información acerca de todo lo relacionado con las habilidades sociales. Un saludo.